Vamos a comenzar la actividad. El diagrama, si recuerdan lo que dice, que cuando presionamos este botón, el PB1, cuando presionamos PB1, este cilindro debe avanzar. Entonces veamos, por ejemplo, la configuración del cilindro. El cilindro, faltó aquí en el dibujo, faltó la válvula. Vamos a dibujar la válvula. La válvula estaría aquí. La válvula encendería solamente cuando el cilindro está avanzando. ¿Ya? Este es un cilindro se llama actuador para el cilindro monoestable, corresponde al que tenemos acá, que yo enciendo la válvula y el cilindro avanza y retrocede en forma automática. La otra configuración que hemos hecho acá en el cilindro son los sensores. Los sensores aquí se llaman, tenemos dos tipos: final de carrera, que sería un sistema, digamos, de contacto mecánico, y también tenemos un sensor que es un captador magnético. Y tenemos uno contraído, o sea, cuando el cilindro está en 0%, ¿ya? Y ese le llamamos LS1, igual como en nuestro ejercicio, y el que está expandido, LS2, que según esto podría haber sido, este corresponde a 0% de avance, este 100%, ¿cierto? Aquí estaría 0%, y cuando esté totalmente, ahí estaríamos. Inclusive tiene la opción de poder fijar uno al 50%, ¿ya? Si quisiéramos tener un movimiento como en dos etapas, tanto para avanzar o para retroceder. Entonces, la se va a llamar A, ya el cilindro lo vamos a llamar A, porque aquí al llamar a la válvula A, ese va a ser en este caso, en el diagrama, el nombre del elemento que vamos a controlar. Entonces ahí tenemos que, si llamamos el cilindro A, esta válvula va a tener que ser A, para que pueda tener control sobre el cilindro. Entonces cuando energicemos esta válvula, esto va a prender. Vamos a probar eso inmediatamente. Ante la duda, cuando tengan, pueden hacer un circuito simple que les permita realizar la prueba, ¿cierto? Entonces, ejemplo ahí. Está mal conectado. Vamos a revisar la conexión de nuevo. Ya, ahí va, al parecer ahí estoy bien conectado. Era acá. No, parece que voy a cambiar voy a buscar un mouse, estoy casi seguro que mi mouse está medio ahí. Profe, ¿no será porque se repite el nombre en la válvula? Que sea en el cilindro.
No, parece que había puesto mal la línea de alimentación. Parece que se lo había puesto mal. Ahí sí, tenía, no me fijé que cuando coloqué la línea de alimentación tenía línea en ambos lados, no tenía diferencia potencial. Ahora sí, tengo línea arriba y neutro abajo. Entonces, ahora, ahí sí. Pero no está corriendo esto, ¿por qué no está corriendo? Mono estable, visualizar. Si no hay problema en que se llame. Expandirá velocidad, el nombre. Este es con dos controles, ahí se prende por dos partes. Y esto también. No sé nada, nosotros es monostable. Estas son las válvulas de regulación. Ah, este parece que para encenderse, en realidad no debería solicitarme. A lo mejor me obliga a poner en paralelo y una. Qué raro. Fíjense, se pueden llamar igual los dos elementos porque uno es la válvula, que en realidad y el otro es el cilindro. Y nosotros la válvula para permitir el paso del aire. Pero ahí ya tenemos lo básico de que el sistema está eh, oscilando. Entonces, ya. Entonces, ya sabemos que esa parte está operativa. Voy a pausar un poquito y a ver si encuentro un mouse. Ya, vamos a ver si con este mouse anda mejor. Entonces vamos a colocar la botonera PB1 o pulsador. Y el relé en paralelo para después vamos a ver. Este relé lo vamos a llamar K1. Este contacto obviamente K1.
que sirve como retención del pulsador cuando lo presionemos. Entonces el sistema decide que cuando el cilindro se expanda y llegue al LS2 se debe apagar. Así que vamos a buscar aquí uno de posición. Bueno, no está el contacto propiamente de posición. Vamos a usar un contacto común y este lo vamos a llamar LS2. Porque lo que nos dice el dispositivo hasta el momento que el LS2 está funcionando como un stop. Cuando lleguemos a ese punto debemos apagar el sistema. Ahí sí, entonces presionamos acá. Falta alimentar la válvula. Acá está el captador magnético. Si no, lo vamos a hacer con un contacto normal y el límite mecánico, porque veo que Quizás están haciendo algo. ¿Aló? Fíjense lo que sucede si dejo apretado el start. ¿Qué está sucediendo ahí? Lo vamos a hacer en cámara lenta porque está muy rápido. Paso a paso. Llega acá, avanza y como usamos captador magnético en el cilindro, acá también tenemos que colocar captador magnético en en el problema. ¿Ya? Entonces cuando llega acá, se activa y lo que debería hacer ahí en el siguiente paso ahora es abrir el... Pero claro, como después, cuando desactiva el sistema, se vuelve a cerrar, el sistema vuelve a subir y queda haciendo eso. ¿Se fijan?
Veamos, revisemos el captador magnético de qué tipo es. Dice detector magnético de 2 hilos, normalmente cerrado. Ahí ahora colocamos un límite mecánico. Vamos a detectores. Aquí. Estos son presóstatos inductivos. Los finales de carrera están en accionamiento, profe. Si es que quieren. Accionamiento. Ahí, al lado. Sí, Ahí. lo estoy buscando, no lo encuentro. Ahí, la cuarta fila. Dale un poquito más al lado. Más al lado. Ahí. De carrera. Ahí está la final de carrera. Quedó mal conectado, ¿cierto? Para variar. Falta identificar el final de carrera, parece, profe. Sí. Acá es LS2A. LS2A. Mayúscula, sí. Sucede exactamente lo mismo. Si hacemos la simulación paso a paso. Este es el funcionamiento correcto. Si yo dejo apretado el Start, no es el funcionamiento correcto. Yo aquí, si yo hago esto, está bien, pero si yo dejo presionado el Start, está bien que el cilindro avance, retroceda y que como, ¿cierto? Que yo presiono Start. Entonces, si yo presiono Start, esto se cierra, el cilindro avanza. Cuando llega a esta posición, o a esta posición, que es lo mismo al fin y al cabo, lo que hace ahí, este se apaga, el cilindro retrocede, porque el contacto se abre. El contacto se abre, yo no he soltado ese. Como yo no he soltado ese porque lo tengo presionado, esto se abre, el cilindro cae, este se vuelve a cerrar y vuelve a avanzar. Y por eso queda así. Eso es porque yo durante digamos, la simulación dejé presionado ese botoncito, el pulsador. Por eso yo lo que debo hacer es presionar una vez antes de que llegue a la parte superior, de tal forma que esto va a estar posteriormente, va a estar así. Entonces cuando llegue arriba y aquí se abre, aquí como no está, ahí devuelve. Entonces es solamente, en este caso, si yo me equivoco, tengo que presionar una pura, ¿no? Eso está bien, ¿ven?
avanza y retrocede. Ahí estamos correctamente. Entonces el problema lo vamos a tener, por ejemplo, ahora, como habíamos dicho, con el LS1, porque el LS1 habíamos dicho que parte así. LS1 parte accionado, baja, cuando el cilindro sube, cuando el cilindro baja, lo acciona y después de nuevo. Entonces, para que no, si lo colocamos ahora acá en el sistema, por ejemplo, lo podríamos decir que este cilindro, el LS1, funciona cuando pasa de 0 a 1. Cuando está activado, es que nos sirve que sea un del tipo normalmente abierto. ¿Para qué? Para que active ahí y cuando active nos diga vuelva a encender. El problema se presenta acá, porque aquí partiría activado, ¿cierto? Estaría ya activado. Y si parte activado, si yo energizo el sistema, parte automáticamente. Bueno, veamos qué pasaría si lo colocamos de esa forma. El otro. Supongamos, porque yo lo que requiero, ¿cierto?, es hacer una función de start. Y yo quiero reiniciar el sistema. Y para reiniciar el sistema, nos vamos a posicionar ahí en... Lo vamos a posicionar ahí en paralelo. Ay, no, seguro que no quedó conectado eso. Pero mejor un nodo ahí. Un nodo en cada lado. Y ahora... Ya. Ahí sí. Entonces, como habíamos conversado, todo lo que en este caso sea energizar debería ir en paralelo acá y todo lo que sea apagar va a tener que quedar en serio. Este es LS1A. LSA. Claro, ahí queda automático, pero no es necesario que yo presione Start. Esto va a estar funcionando siempre que yo energice el sistema. ¿Cierto? Porque como el cilindro se encuentra en posición de reposo, este sensor se encuentra activado. Y como se encuentra activado, esto está en todo momento operando. Ese tampoco sería el funcionamiento correcto. No puede ir ahí. Lo eliminamos de ahí. Y lo que vamos a hacer también inclusive, vamos a eliminar el LS1A de aquí, porque lo que debemos hacer es que, igual que en la bomba, ¿se acuerdan de la bomba? Vamos a hacer que cuando llegue acá, vamos a usar un relé aquí para memorizar esa posición. Entonces aquí vamos a tener un 1. Y cuando tengamos ese 1 y ese 1, ahí vamos a volver a encender para que no funcione antes, porque aquí esto va a estar en 0. Y como va a estar en 1 y 0 no va a prender. Pero cuando lleguemos acá y se prende el relé, ahí van a estar en 1, 1, los dos activados, y ahí se va a prender. Entonces lo que requerimos es que en este punto
accionemos un elemento que nos sirva, entonces por eso este de acá lo vamos a sacar de ahí. Nuevamente vamos a borrar esa línea y vamos a colocar un segundo relevo. Y trataré de que me queden alineados. Ahí, ya. Después vemos cómo lo apagamos. Claramente hay que apagar eso. Y acá debería ir un contacto ahora del relé. Este relé le vamos a llamar K2. K2 por ahí y K2 por acá. Y vamos a enclavar ahí sí. Entonces ahora al fin y al cabo es lo mismo. Este también es K2. Lo único que en vez de tener el contacto puesto directamente en la línea que energiza al relé y la válvula, lo colocamos en una línea independiente, pero mediante el relé K2 lo que estamos haciendo, entre comillas, es memorizar ese momento, ¿ya? Entonces, como les decía, ahora si agregamos acá en este diagrama de tiempo el relé K2, el relé K2 vale 0, el relé K2 se va a encender acá. Aquí va a valer 1. Entonces, en este punto de aquí, ¿cuánto vale K2? Vale 0, LS1 vale 1, no prende. Pero en este momento de acá, ahora K2 vale 1 y LS1 vale 1. Entonces ahí tiene que prender. ¿Se fija? Entonces, lo que hicimos con este relé K2 justamente fue marcar un momento para poder diferenciar el antes y el después. Entonces buscamos un evento que nos permita discriminar cuándo debe operar. Entonces, tienen que ser las dos cosas simultáneas. Tiene que estar K2 y tiene que estar LS1. Y como tienen que estar simultáneamente, eso corresponde a una conexión en serie. En realidad de lo mismo el orden, pero ahí. De hecho, esos dos elementos son los que tienen que estar conectados para que energice, ¿cierto? Entonces, esos dos elementos que son los que tienen que estar conectados para que energice, los vamos a instalar aquí. En paralelo con eso. Y vamos a llevar esto
Este contacto tiene que ser K2, porque esas dos condiciones, K2 y el I es así y el O es así. Entonces K2 y LS1 significa que están en serie. Si fuera O, están en paralelo. Entre los dos tienen que estar en serie, porque se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Y esas dos condiciones para qué son? Para encender la válvula. Entonces, entre sí están en serie, se cumplen las dos condiciones, pero están en paralelo respecto a los de encendido, porque aquí está todo lo que enciende. Ah, este es LS. LS2A. K2, K2, K2 se enclava. Perfecto, aquí se enclava K2. Otro K2 se enclava, cierra aquí. Y el LS1 está bien. El LS1 parte accionado, pero el K2 todavía no está. Presionamos Start. Avanza. Perfecto. Como avanzó, como presionamos Start, se energizaron tanto la bobina como el relé K1. Se clavó. Llegó hasta el fin. En el fin tocó LS2A. LS2A debería activar K2. Entonces aquí necesitamos que apague. Vamos a dejar el final de carrera como lo teníamos. LS2A. Ahí está, presionamos. Avanza. Y ahí está operando el cilindro en forma automática. En rápido.
¿Se fijan cómo quedó ahí funcionando? Entre comillas, en automático. ¿Qué nos faltaría ahora entonces? Vamos a tener. Nos faltaría incorporar el botón de stop. ¿Cómo hacemos el stop? ¿Cuáles son las condiciones para el stop? Entonces, para el stop, eh, son, nosotros presionamos stop, que es normalmente abierto. Entonces, eso de ahí lo vamos a tener que, de nuevo, usar un relé. ¿Por qué un relé? Porque el stop no apaga inmediatamente. Si se fijan, si presionamos stop, debemos memorizar esa condición. Es algo parecido a esto que está sucediendo acá, muy parecido. Entonces, por ejemplo, vamos a usar un K3 ahí. Entonces, presionamos stop, se va a activar K3, va a valer 1. Y tenemos que esperar. ¿Tenemos que esperar a qué? A que el cilindro llegue al límite superior. Y para el límite superior puede ser con LS2, en este caso LS2A, porque usamos el cambiado, o K2, cualquiera de las dos. Entonces aquí podría ser K3 más, por ejemplo, K2. Y cuando esto suceda, ahí sí, stop. Y con eso tenemos que apagar todo y cerciorarnos de que no vuelva a encender. Entonces veamos cómo hacemos eso. Tenemos que primero colocar el botón de stop. Necesitamos un relé K3. Y eso tiene que quedar con... Ah, pero el stop, No. claro, el stop es normalmente abierto aquí. En este problema. Aquí estaría. Este va a ser la función de stop. Ahora como ya pusimos a este, lo vamos a llamar S0. Y este va a ser S1. Y vamos por las líneas. Ya. Eso está bien. Entonces ahora tenemos que colocar ese contacto. Tenemos que colocarlo en un lugar adecuado. Dijimos que este lo voy a llamar K3. 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 ¿Y dónde posicionamos K3 para que apague? Si queremos apagar, tenemos que apagar todo. Entonces K3 debería apagar hay que borrar hartas líneas, que es la parte que más me cuesta borrar las líneas. Ahí.
Vamos a decisionar eso ahí. Ese sería K3 que tiene que apagar. Me faltó conectar ahí el reencendido, ¿cierto? Ahí. Ahora no se está logrando. Ahora simplemente pusimos un stop. Si yo aprieto un stop, si yo aprieto aquí, fíjense, si apretamos, se enclavó K3, aquí abrió y quedó permanentemente abierto. Entonces ahí ni siquiera podríamos volver a funcionar en el circuito, porque no estamos haciendo lo que dijimos. Nosotros dijimos que tiene que estar K3 más K2. Y cuando ambos estén, ahí recién podemos apagar. K3 más K2. Entonces vamos a borrar un poco de cosas de la pantalla y vamos a hacer. Y eso es stop. Entonces vamos a colocar otro relé. Por el momento no hay limitaciones. Por el momento. Y este vamos a dejar aquí que sea. Necesitamos que llegue K3 y que llegue K2. K4. K2. K3. Este ahora debería ser K4, porque este es el que va a apagar. Entonces lo mismo. Cuando llegue aquí, apaga acá. Y también debería, por ejemplo, apagar los que están quedando enclavados, porque si no, esto no va a funcionar más después. Veamos qué pasa ahora. Sigue exactamente igual. Presionamos stop. Este contacto me quedó. No les puse nombre, pero. ¿Se fijan? Como presionamos stop, el,
Ahí se apagó ya. K4. Presionamos stop. Y se apaga. Pero si quisiéramos mejorar aún más, en vez de colocar K2, no se podría hacer K2, aquí no hay problema. Y aquí podría ser, en vez de, como esto parte activado, podría ser un límite para que no quede enclavado. No, ahí no, porque ahí no funciona. Mm, Entonces el K3 está marcando, como decíamos, presionamos K3, se cierra, y este lo vamos a cambiar para asegurarnos que esta función sea cuando llegue al, mm, al final. Entonces aquí vamos a colocar el, pero que no sea antes que apague. LS2A. Eso no tiene problema. Entonces ahora, fíjense, ese está siendo presionado cuando llegamos al final, pero requerimos que se haya presionado stop. Y si presionamos stop, este se va a cerrar, porque este es el stop. Y cuando lleguemos al final, activa K4. K4, ¿qué es lo que hace? Apaga el enclavamiento, apaga el otro enclavamiento que no había quedado y apaga el, la válvula. Y si se fijan ahí, ahora queda todo apagado para que la próxima vez que nosotros queramos arrancar, puede arrancar sin problema. Y si presionamos el stop, permite que se haga ese último avance del cilindro. De nuevo, mira. Presionamos. Vamos a ver si se puede hacer más lento el cilindro. Velocidad de expandir 25%. Velocidad de contraer 25%. 10% se debe notar. No es muy... Y se nota mejor. Pausa. Vamos a presionar stop. Si presionamos stop, ¿qué sucede? Presionamos stop.
este se activa y este se cierra. Este va a quedar así. Y no va a pasar nada, porque solamente se cerró aquí. K4 no se va a activar todavía. ¿Por qué no se va a activar? Porque va a esperar a que el cilindro llegue justamente a este punto, y cuando llegue aquí, que es cuando llegó a la parte más alta, al final de su recorrido, se activa LS2. Y ahí se da esa condición serio. Te da el 1 y el 1. Y cuando esa condición se dé, ahí recién activamos K4. ¿Y K4 qué es lo que hace? Apaga todo. Al estar aquí en serie, está apagando K1. Al estar acá, está apagando K2. Y lo mismo sucede aquí en K3. Y como apaga K3, este se vuelve a abrir y queda este apagado para la próxima vez. Y ahí queda todo en cero. De hecho, el K4 está siendo apagado por sí mismo, pero K4 apaga K3 y al apagarse K3 se apaga K4 también. Digamos que así es. Ahí vamos a presionar. Oh, ¿qué pasó? Ahí dice que la dejé mucho tiempo apretado por eso. Es un toque, ¿no? Oh, entonces recomiendo que el cilindro no lo trabajen con menos de 25% de avance, de retroceso. Ahí se produce el fenómeno que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Si lo dejo presionado, se produce esa oscilación. Pero si lo suelto, por eso tienen que ser cuidadosos cuando presionen el botón para cada función, para que el sistema funcione adecuadamente. Si estamos distraídos y dejamos presionados los botones, van a funcionar erráticamente, dependiendo inclusive del momento en el que presionemos el switch. Ahora, esto se... Sí, dígame. ¿Se le puede incluir un contador para la secuencia? ¿Cómo no entiendo para... Por ejemplo, en la cuarta secuencia, cuando a más, a menos, a más, a menos, a más, a menos, a más, a menos, que en la cuarta secuencia pueda apagar, ¿o eh, no? sí, sí lo podríamos hacer. Digamos que, como les decía, esta versión más reducida no lo voy a hacer en la pantalla porque me voy a demorar mucho, pero los K4 que están acá los eliminamos y los paso siguen estando en serie. Este K4 sigue estando en serie con todo este segmento, sigue estando en serie con este segmento, con esta rama, y sigue estando en serie con esta rama. ¿Cierto? Ahí, abrimos aquí, y la línea tendría que estar arriba, de tal forma que la corriente pasa para todo ese lado, también pasa para acá y pasa acá. Otra, el otro elemento era haber dejado que esta línea se alimentaba desde... No, esa no, esa tiene que quedar ahí. Pero esa sí la podíamos eliminar. Simplificábamos un poco ese- los dos están conectados al mismo punto acá arriba, entonces podría ser solamente un K2. Podríamos eliminar eso de ahí.
este K2 tendría que ir ahí. Aquí, cosa que si se activa K2, esto queda enclavado y esperamos lo que sucede aquí.